quiero compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más en el libro de Mateo capítulo 22 del 41 al 46 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. El título es ¿De quién es hijo el Cristo? Y en otra versión vamos a encontrar la pregunta sobre el Mesías. Aquí en este contexto, en el libro de Mateo, Jesús se estaba refiriendo ante los fariseos, les estaba preguntando de quién creían ellos que era hijo el Cristo. Basado en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, esta pregunta Jesús les hacía a los fariseos no como primera persona, porque Él era el Cristo, es el Cristo, pero en ese tiempo los fariseos y muchos judíos que se oponían a Jesús no creían que era el Cristo Él. Entonces Jesús les pregunta no por Él mismo de quién creen que es hijo el Cristo, sino Él les hace una pregunta como en tercera persona, como si yo preguntara ¿quién creen que es usted? ¿Quién creen ustedes que es Elizabeth? No les estaría preguntando quién creen que soy yo, sino quién creen ustedes que es Elizabeth. En ese contexto Jesús les estaba preguntando a los fariseos de quién creen que es hijo el Cristo. No diciéndole a ellos de quién creen que soy hijo yo, porque ellos no creían que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Y qué significa Cristo o Mesías? Salvador, el ungido. Cuando los fariseos le responden a Jesús, le dice en el versículo 42, Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y los fariseos le respondieron, de David. ¿Y por qué de David? Vamos a ir a la palabra de Dios, que está en el libro 2 de Samuel, versículo 7, del 12 al 16. 2 de Samuel, versículo 7, del 12 al 16. Acá en el título del libro 2 de Samuel dice Pacto de Dios con David. En el 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu trono para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Acá la palabra de Dios en 2 de Samuel nos dice y nos habla de la simiente del Cristo, del Mesías, que Dios le estaba prometiendo a David que de su linaje se iba a establecer un reinado eterno, que vendría el Mesías, que vendría el Cristo del linaje de David, del linaje del pueblo de Judá, ¿no? Por eso los fariseos en el libro Mateo capítulo 22 le respondieron a Jesús, ¿de quién creen que es Cristo el Hijo? Le dijeron de David, porque ya había una promesa, un pacto de Dios con David, que de él vendría el linaje, de él vendría el Cristo. ¿Y de dónde proviene la descendencia de David con Cristo, ¿no? De José. En los tiempos antiguos, la genealogía de los judíos era contado por el linaje en parte del varón,
en parte del hombre. No se era contado el linaje por parte de la mujer. La genealogía de David hasta Cristo. Podemos leerlo eso en el libro de Mateo, capítulo 1, del 1 al 17. Ahí dice genealogía de Jesucristo. Todas las generaciones que pasaron para que llegase hasta Cristo Jesús. Todo es el pueblo de Judá y viene de la descendencia de David. José y descendencia de David. Acá la respuesta que los fariseos dieron sobre de quién ellos creían que era el Hijo, el Cristo, en parte tenía razón de que era hijo de David por la descendencia, mas no de carne ni de sangre, porque recordemos que Cristo Jesús no fue engendrado como normalmente son engendrados las personas, como tú y como yo. No, Jesús fue engendrado a través del Espíritu Santo. Él no pudo haber sido de la simiente humana a través del hombre, o sea, José, su papá, porque si no hubiese valido su sangre, no hubiese valido la muerte que él tuvo, porque él no fue como nosotros. La simiente, la palabra simiente, viene del griego, que es la palabra semen. ¿Y eso quién lo lleva? Lo lleva el hombre. Pero en el Génesis podemos ver que Dios le dice a Eva que su simiente tendrá enemistad contra la serpiente. Ya estaba el Señor profetizando, Dios, que iba a venir un Salvador. Vamos a ir al versículo 43, cuando Jesús le responde a ellos, a los fariseos. Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Acá Jesús les estaba poniendo en aprietos en lo que los fariseos pensaban, en lo que su doctrina de ellos tenía establecido a través de la palabra antigua, el Antiguo Testamento, lo que los fariseos creían. Los fariseos creían que el rey, el Salvador, el Cristo, iba a venir por descendencia de David correctamente, como está escrito en la palabra, pero de linaje humano, que iba a ser un rey humano, quizás como Salomón, que iba a gobernar eternamente. Pero Cristo les quería hacer ver que ellos estaban equivocados en la forma de interpretar la palabra de Dios, porque acá les dice Jesús, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Aquí Jesús estaba explicándoles a los fariseos, citando el salmo que David había dicho en el Salmo 110, versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Algunas palabras cambiaron, pero el fin, el significado y el propósito es uno, que quiere decir que David aquí estaba inspirado por el Espíritu Santo para decir esto, porque cuando él dijo el Señor a mi Señor, se trataba de Dios y de Jesús. Dijo el Señor, Dios Padre, dijo el Señor a mi Señor, Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. David estaba hablando lo que a través del Espíritu Santo estaba siendo inspirado. Y en la 45 dice, Jesús les vuelve a preguntar, pues si David le llama Señor al Cristo, ¿cómo es su hijo? Y los fariseos no entendían lo que Jesús les quería decir. Lo que Jesús les quería decir que el linaje efectivamente, que el Cristo iba a venir a través del linaje de David, pero no como una simiente normal, no como viene uno al mundo normalmente, sino a través del Espíritu Santo Él iba a venir, porque Él no tenía pecado, no tenía un linaje como tú y yo que tenemos del hombre, porque cuando nacemos con el pecado a través de la herencia, a través de cómo se procrea un ser humano. Pero
Cristo, el Cristo, vino a través del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que Jesús les hizo no era porque Jesús quería saber la opinión de ellos, sino quería saber en dónde estaban fundamentados sus creencias de ellos, cómo es que estaba fundamentado su doctrina y sus pensamientos. La pregunta ¿de quién es hijo el Cristo? Nosotros sabemos muy bien que el Hijo, que es el Hijo de Dios, que Dios mandó al Hijo para que a través de él pudiéramos acercarnos a Dios. Y el linaje y su reinado es eterno, porque él dijo cuando estuvo aquí, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso era lo que los judíos no entendían, que no podían entender cómo aquel hombre se llamaba el Cristo, como aquel hombre decía que era el Hijo de Dios. Ellos no podían entender eso, pero nosotros lo entendemos muy bien. Por eso seguimos a Cristo, porque sabemos que es el Hijo de Dios. Esto nos da una enseñanza que es muy importante, que nuestras creencias vengan propiamente del mismo testimonio de la Escritura. Dios Padre ha hecho a Dios Hijo soberano y Rey por sobre todo. Y este es el punto. ¿Reconocemos a Cristo como Señor y Salvador o no lo reconocemos? Y sobre esta base seremos justificados o condenados. Dios les bendiga. Shalom, shalom a todos.